Bueno amigos, tengo el gusto de dar la bienvenida por primera vez en Tu Salud Informa a la doctora Normari Torres, psicóloga clínica. Doctora, ¿cómo está? Muy Bienvenida. bien, ¿y usted, Julio? ¿Todo bien? Qué bueno estar con ustedes en el día de hoy. Nosotros encantados de tenerla acá en el programa. Bueno amigos, ya saben que hemos mencionado que el mes de octubre es el mes dedicado a la prevención del cáncer de mama y probablemente hablemos un poquito más después de octubre de este tema. Pero creo que un tema importante, y por eso invitamos a la doctora, es el facilitar, ayudar, brindar estrategias para una persona que está pasando por ese momento tan difícil de recibir un diagnóstico de cáncer, que tiene tantas dudas, que surgen tantas preguntas, que se llena de muchas veces de incertidumbres y que necesitamos tener una buena comunicación con el médico oncólogo, incluso con la familia. Y a veces eso resulta difícil. Doctora, yo sé que su concentración, su foco de trabajo es precisamente en el apoyo psicológico a pacientes con cáncer y ha desarrollado no solamente destrezas a través de su formación, sino también investigación relacionada a la importancia de una buena comunicación en el caso del cáncer, de pacientes con cáncer. Así que, pues nada, me gustaría que abriéramos un poco esta conversación en esa línea. Claro, yo creo que esto todo viene un poco desde que he estado, como bien mencionas, dentro del proceso de formación y siempre te agradezco a ti, Julio, y doctor Jiménez por todo el apoyo que me brindó durante este proceso de formación. Yo creo que dentro de lo que es esa área el área de investigación en comunicación, nosotros veníamos teniendo quizás unas pistas de lo que quería y lo que necesitaba entender los pacientes. Lo veíamos muchas veces en los grupos focales que usted corría dentro de la escuela de medicina. Luego lo vi también dentro del proceso de mi disertación, cómo los pacientes no solamente estaban enfocados en que necesitaban apoyo psicosocial, sino que tenían que incluir dentro de ese apoyo psicosocial a sus familiares. Y en este sentido, podemos identificar que para poder incluir a los familiares dentro del proceso de psicoterapia es importante que también sepan y aprendan cómo comunicarse. Así que comencé a trabajar un poco y sentándome en el tema de lo que es la comunicación asertiva dentro de las relaciones, no solamente de pacientes, sino cuidador y paciente y comunicaciones entonces con médicos oncólogos. Y comenzamos a explorar cómo los pacientes tenían esta necesidad de lo que es la comunicación. Porque no solamente es la comunicación con el proveedor de servicios oncológicos, con el personal de enfermería, sino también, como tú bien lo traes, con estos familiares. Y dentro de este proceso nosotros encontramos que los pacientes y los cuidadores muchas veces no conocían cómo hablar de diferentes circunstancias relacionadas a lo que es el cáncer, las emociones, los procesos de tratamientos y decisiones médicas. Y luego también de eso se fueron sumando a que justo íbamos haciendo investigaciones con colaboradores, líderes comunitarios que nos decían y también nos expresaban esa misma necesidad dentro de esos grupos de apoyo, de entrenar en lo que es una comunicación asertiva entre el paciente, cuidador y los proveedores oncológicos. Doctora, cuando usted habla de comunicación asertiva, ¿podemos definir a qué se refiere? Claro, claro. Cuando hablamos de comunicación asertiva, lo que queremos decir es que lo que nosotros estamos diciendo, asegurarnos de que la otra persona lo entienda, ¿no? Y que cuando yo estoy hablando, la otra persona me pueda escuchar y tenga las destrezas para poderme escuchar. Y en este sentido, muchas veces tratamos, y cuando tenemos lo que es el diagnóstico de cáncer, pues quizás lo tratamos como con fragilidad o no hablemos de ciertos temas, no podemos tocar ciertos aspectos emocionales, no debo demostrar cómo me estoy sintiendo y muchas veces no es que no lo queramos demostrar, es que no sabemos cómo. Y cuando hablamos de comunicación asertiva, también representa lo que es esa comunicación, no solamente de lo que pienso, sino también de lo que siento y cómo lo puedo hacer y expresar de una forma en que la otra persona, que para mí es importante, lo comprenda. Excelente. Doctora, cuando yo la oigo y pienso en pacientes que han recibido el diagnóstico de cáncer, un montón de emociones, por supuesto, surgen, como dije al principio, incertidumbre, miedo, ansiedad. Y yo me pararía en dos puntos. Uno, cuando es dirigirse específicamente al proveedor, es decir, a un oncólogo,
puede haber incluso temor en lo que el oncólogo, preguntarle al oncólogo, puede haber, pienso, yo tengo la idea de que culturalmente el médico se ve como que si fuera un poco más arriba. Yo he oído pacientes que decían, es que no le pude preguntar mucho porque es que le iba rapidito, no le quería quitar tanto tiempo. Eso no nos ayuda. Y por el otra parte, al lado de la familia, a veces términos como, es que yo no quiero decir esto porque no quiero hacerle daño, no quiero que sufra mi familia. Así que se convierte como en un secreto a voces, ambas partes sufren, pero no hay la comunicación tanto con el proveedor, en este caso el oncólogo, como la propia familia, ¿no? No, yo creo que muchas veces que no sabemos cómo preguntar o cómo decir las cosas, ¿no? Y ahí es que vienen quizás estas estrategias que luego podemos hablar un poco más en detalle sobre ellas. Pero cuando nosotros tenemos una pregunta o tenemos una inquietud familiar de algún secreto, que lo mejor, ¿verdad? Muchas veces a nosotros como latinos también nos pasa esto de que nos hacemos los cuentos en la cabeza. Y no quiero decir esto, porque entonces si dice esto, ya yo sé lo que me va a contestar, ya yo sé lo que me va a decir. Si veo al doctor que yo le pregunto esto, el doctor tiene mucha prisa, así que quizás me va a cortar la conversación. Y eso es como que estamos acostumbrados a estar en ese piloto de que recreamos las posibles contestaciones en nuestra mente. Y quizás en esos momentos es un buen momento para parar nuestra mente, porque entonces eso se sigue acumulando y esas dudas, esas preguntas y esa necesidad de compartir y decir, ¿cómo yo puedo decir esto? ¿Cómo yo puedo de alguna forma adecuada expresar mi duda, mi inquietud, mi necesidad a nivel emocional y trabajarlo, ¿no? Y a veces quizás de la primera entrada no nos sale como queremos, ¿no? Pero entonces, ¿cómo tenemos esa destreza de ver qué interpretó la otra persona? Y entonces, ¿cómo yo puedo quizás reformular mi pregunta? Y entonces ahí se da esta comunicación de una forma adecuada y que todas las partes se entiendan. Doctora, yo la oigo y pienso, esto definitivamente es un punto central cuando una persona recibe este diagnóstico de cáncer o que está en tratamiento, porque no es solamente al principio, a lo largo del tratamiento, por ejemplo, si fuera una quimioterapia, pues pueden surgir un montón de dudas, un montón de emociones también que Mm, deben clarificarse. Yo creo que es un punto importante para poder calmar las ansiedades o los temores. mm. eh, Preguntar es poder recibir una información correcta. Así que yo creo que este tema es central y me encantaría pensar que cada vez hay más inclinación a que cuando una persona recibe un diagnóstico de cáncer también reciba este tipo de apoyo, ¿verdad? Doctora, se nos fue el tiempo lamentablemente muy rápido. Sé que mencionó algo de unas estrategias que nos interesa muchísimo conocer. Le voy a pedir que en una próxima edición pueda también estar con nosotros y completemos esa información. Claro que sí, me parece muy bien. Doctora Muchas Normalia Torres, psicóloga clínica. Doctora gracias. Normalia Torres, psicóloga clínica, un gusto haberla tenido en el programa. Gracias, doctor. Hasta la Un próxima. placer.